Oye, muchas gracias a ti. De nuevo, muchas gracias a todos los que están hoy aquí presentes en una conversación que sin duda es la conversación que tiene el país desde hace muchísimas décadas. Es la conversación acerca del río Magdalena y qué significa el río, en particular desde mi enfoque de investigación, como un eje articulador de las comunicaciones en Colombia. Ahora bien, para poder hablar del ferrocarril como eje articulador de las comunicaciones, uno puede hacerse muchas preguntas, todas ellas válidas. Uno puede preguntarse por el río en la época colonial, cómo el río se convertía a través de los bongoes y los champanes en ese camino de recorrido entre el centro del país y el Caribe, pero más importante, entre las diferentes poblaciones a lo largo del río Magdalena, del Alto y del Bajo río Magdalena. Pero también puede uno preguntarse, en especial en el siglo XIX y en particular en la segunda mitad del siglo XIX, cómo se articulan esas decisiones de política pública del país sobre cómo pensar el desarrollo, cómo pensar el crecimiento del país. Y para la década de 1870 del siglo XIX, esa pregunta queda, digamos, de manera indisoluble marcada por la relación entre el río y los ferrocarriles. Parece extraño hoy hablar de eso, pero aún hoy, como vamos a ver hacia el final de la presentación, esa relación sigue vigente. Y la pregunta que uno se puede hacer, como vamos a ver en un momento, que ya ponga las diapositivas y miremos algunos mapas y algunas discusiones alrededor de eso, ¿por qué el río necesitaba los ferrocarriles, como hoy necesita las carreteras? Y la respuesta es porque en el imaginario que tenemos del río Magdalena, tenemos un río navegable. Pero en la práctica ese río es navegable solo en algunas porciones del mismo y solo en algunas épocas del año. El río tiene serios problemas de sedimentación, eso no es una noticia nueva, siempre ha sido uno de los problemas serios del río, tanto en su desembocadura como en las diferentes zonas del río, pero además en verano esa situación de sedimentación se agrava. De tal manera que conectar el país a través del río no dejaba de presentar, digamos, unos retos importantes alrededor de qué significaba eso y cómo se iba a operacionalizar eso. Porque la decisión fundamental en el siglo XIX, o por lo menos la que se ve de manera hegemónica, era pensar el desarrollo hacia afuera, el desarrollo a través de productos agrícolas de exportación, algunos de muy corta duración como la quina o el añil, algunos de más largo aliento como el tabaco o el café un poco más adelante, pero en zonas productoras que no necesariamente están conectados con los mercados internacionales. Decíamos entonces que cuando uno piensa en esas regiones productoras de cualquiera de esos productos que he mencionado con los mercados internacionales, pues la gran pregunta que se hacían en el siglo XIX, y que de hecho todavía nos hacemos, es cómo conectar esas regiones del país con los mercados, con algún puerto que nos permitiera ese volcarnos hacia el comercio exterior. Pero como el río tiene esas dificultades, parte de las preguntas y de las respuestas que encontramos es cómo superar a través de líneas cortas inicialmente esas dificultades de tránsito. Uno de los problemas más serios en esa dinámica que les vengo contando es un pedazo del río Magdalena que conecta al puerto fluvial tradicional desde la colonia de Honda con lo que más adelante se conocería como La Dorada. En un principio ese era un sitio que se conocía como El Conejo, un puerto más adelante, también se conoce como el sitio de la María, pero ese pedazo del río entre Honda y La Dorada, o para ser más precisos, entre los ríos Gualí y el río Lagunilla, tiene los problemas que ya mencioné, tiene problemas de sedimentación, tiene problemas de tránsito en verano, pero sobre todo es un pedazo del río que se encajona y que tiene lugares en los que hay rocas y la corriente es muy difícil de transitar, de tal manera que era un límite natural entre el Alto y el Bajo Magdalena. Si pensamos en el río Magdalena como un eje articulador de las comunicaciones en Colombia, apoyado en lo que hoy llamaríamos un sistema multimodal, es decir, para aquella época a través de los ferrocarriles, una de las preguntas fundamentales del siglo XIX es cómo superar ese obstáculo. Porque la pregunta de cómo llegar de Bogotá al Atlántico, y cuando pongo el Atlántico me refiero a los mercados internacionales y no solo al Caribe, implica la reflexión de cómo conectarnos
a través de ese salto de onda o salto negro. La agenda entonces para esta presentación del día de hoy vamos a hablar primero del ferrocarril de La Dorada, esa primera solución que se busca allí. Luego vamos a mirar cómo esa solución conecta un sistema más amplio de comunicación con Caldas a través de los cables aéreos en particular, o varios cables aéreos, por el que vamos a trabajar acá es el que conecta a Manizales con Mariquita, y cómo finalmente esa conexión permite una interconexión mucho más amplia a lo largo del país. Y lo primero es ubicarnos cuando hablamos de ferrocarriles en Colombia. Para muchos de nosotros los ferrocarriles son un tema del pasado, rara vez, salvo en monumentos en algún lugar de Colombia. En La Dorada hay uno de esos monumentos, hay una locomotora allí del antiguo ferrocarril de La Dorada. Cuando pensamos en los ferrocarriles, los pensamos como una situación del pasado. Y en buena parte eso es cierto. Hoy hay muy pocos ferrocarriles en funcionamiento, la mayor parte de esos tienen que ver justamente con la parte final de esta presentación, con lo que se conoció como el ferrocarril del Atlántico. Más adelante vamos a ver eso hoy, cómo funciona con Fenoco. Y lo que vemos es un crecimiento justamente a partir de la década de los 70 del siglo XIX, muy tímido al principio. Este ferrocarril es un ferrocarril que se comienza a discutir desde esa época. Los primeros ferrocarriles de Colombia el primero es el ferrocarril de Panamá en la década de los 50 del siglo XIX, cuando Panamá aún era parte del territorio colombiano, pero en estricto sentido el primer ferrocarril del actual territorio colombiano es el ferrocarril de Bolívar, un ferrocarril que conecta el puerto fluvial en Barranquilla sobre el río Magdalena con un puerto satélite sobre el Caribe. Justamente por los problemas de sedimentación que allí se presentaban, había que organizar la manera en que estas mercancías salían a los transportes transoceánicos. Y el ferrocarril de La Dorada es un ferrocarril que comienza a discutirse en esta época. En el siglo XIX tenemos muchas dificultades, tenemos múltiples guerras civiles, tal vez las más significativas y que tienen un impacto mayor para el desarrollo ferroviario es la guerra de 1885, la del 95 y por supuesto la guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XIX. Allí comienza un periodo importante de crecimiento de líneas férreas a partir del quinquenio de Reyes de 1905 y vamos a tener un pico de construcción asociado por supuesto al despegue cafetero entre la década del 10 y finales de la década del 20, con una estabilización en la década de los 30, 40 y una caída importante a partir de esos años. Muchos ferrocarriles dejan de operar en la década del 50 y la mayoría en la segunda mitad del siglo XIX. Colombia llegó a tener una red férrea de poco más de 3.000 kilómetros de ferrocarriles operando en algún momento de la década de los 60 y de los 70. Sin embargo, cuando comparamos a Colombia con otros países de América Latina, en particular aquellos con un mayor desarrollo ferroviario, pues esto nos ayuda a poner en perspectiva de qué significó realmente en términos comparativos el desarrollo férreo. Vemos como en la década de los 70, comparándonos con Argentina, con Brasil, con México y con Chile, arrancamos muy parejos, digamos, en un esfuerzo del momento por construir líneas férreas, pero rápidamente nos quedamos rezagados y estamos siempre en una distancia muy, muy grande frente a los países con una red férrea más, digamos, más densa, más nutrida. ¿Por qué pasa eso en Colombia? Bueno, las razones son múltiples. Colombia es un país con enormes dificultades fiscales en el siglo XIX. Las fuentes de ingreso del país son volátiles. Los impuestos básicamente están concentrados en los impuestos arancelarios y estos derivan en ciclos económicos volátiles, en lo que Ocampo llamaba la producción especulación, es decir, un modelo de producción que busca digamos, encontrar oportunidades importantes de precios, pero oportunidades de precios coyunturales, porque no hay el capital suficiente para construir en el siglo XIX un aparato productivo exportador sólido. Eso se convierte o se traduce mejor en una debilidad fiscal del gobierno. El gobierno tiene pocas fuentes de ingreso y eso lo debe suplir con deuda externa. En el siglo XIX la deuda externa es un lastre importante al crecimiento económico colombiano y es una deuda difícil de pagar. Es una deuda que es muy compleja en términos de qué significa respecto a las demás variables
económicas. Tenemos un mercado interno reducido, de tal manera que hacer un esfuerzo nacional por construir un mercado interno a través del fomento de vías, pues no tiene los recursos por un lado, y por otro lado no hay mucho que mover en ese mercado interno, y tenemos limitaciones serias de capital. De tal manera que esa respuesta que se encuentra de buscar el desarrollo a través de bonanzas exportadoras y conectar regiones exportadoras con los mercados internacionales, pues resulta, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, en la mejor respuesta posible. Claro, eso no significa que en el largo plazo sea la mejor respuesta posible, como todos sabemos que va a pasar ya en el siglo XX. Cuando uno mira entonces cómo relacionamos esto con los ferrocarriles, ocurre de esa manera. Ocurre no con la idea de construir una red nacional de ferrocarriles, por lo menos en el siglo XIX, sino en cómo conectar esas regiones productoras con los mercados internacionales. Y allí el río Magdalena es el eje articulador de la discusión. Ahora bien, esa es, digamos, la versión oficial, ese es el discurso que ayuda a aglutinar el esfuerzo país en el siglo XIX. Detrás de ese discurso nacional, por supuesto, hay muchos discursos regionales que se contraponen, muchos intereses distintos que aprovechan ese discurso nacional de desarrollo hacia afuera a través de estos elementos que hemos mencionado. Y lo que uno observa en los diferentes proyectos de Colombia en el siglo XIX, el ferrocarril de Antioquia, el ferrocarril de Girardot, el ferrocarril del Pacífico, más temprano se llamaba el ferrocarril del Cauca, el mismo ferrocarril de Bolívar, es que todos ellos, si bien comparten esta idea general, o mejor, se adhieren como catalizador a este discurso nacional acerca de desarrollo hacia afuera, en la práctica lo que uno ve son intereses regionales que en muchas ocasiones se contraponen unos a otros. Y los ferrocarriles, como la economía, se convierten en el mecanismo para afirmar territorialidades o para retar territorialidades. En otras palabras, dependiendo de quién logre movilizar esos intereses para la construcción, por ejemplo, de una línea férrea, va a lograr que una región y no otras, digamos, se monten al bus de ese progreso, o que logren, digamos, posiciones políticas de fondo frente a esa construcción de territorio. Hay casos, digamos, emblemáticos que uno podría citar para esto, cuando uno piensa, por ejemplo, en el ferrocarril de Bolívar, que es el ferrocarril que conecta a Barranquilla con Soledad, es decir, al puerto fluvial con el puerto satélite en el Caribe. Pues antes de que se construyera el ferrocarril, Barranquilla era un pequeño caserío a orillas del río Magdalena, pero luego de que se construye el ferrocarril y se logra canalizar buena parte del comercio internacional a través del puerto de Barranquilla, en detrimento de Cartagena y de Santa Marta, pues vemos cómo Barranquilla se convierte en la puerta de oro de Colombia, como se le conoció, y eventualmente ese pedazo del Gran Bolívar, me refiero en territorio, se va a escindir para conformar el Departamento del Atlántico en 1905. Y este mismo ejercicio lo vemos en otras zonas del país, o el ejercicio contrario, por ejemplo, en el ferrocarril de Antioquia, cómo ese ferrocarril se construye digamos, como un proyecto de la élite antioqueña que ayuda a consolidar, digamos, el proyecto regional antioqueño alrededor de todo lo que es la olla del NUS hacia el río Magdalena. En otras palabras, los ferrocarriles se convierten también en un vehículo de la política regional, y se convierten también en un vehículo para expresar, digamos, posiciones contrapuestas entre unos y otros sectores de la economía y de la élite política colombiana en el siglo XIX, eso sí, todos canalizados a través de esa idea, de ese propósito país del desarrollo a través del comercio exterior. Esa conexión en particular, la que traemos el día de hoy, que es la conexión entre Honda y La Dorada, es una conexión que, como mencionábamos hace un rato, de manera tradicional, de siempre presenta las dificultades que ya discutíamos: sedimentación, unos veranos que son la mitad del año básicamente, que dificultan la navegación, y pedazos del río con dificultades de tal manera que se rompe la comunicación entre el alto, el medio y el bajo Magdalena allí. Cuando decimos se rompe la comunicación, es importante que tengamos en cuenta que para poder llegar a Bogotá es necesario superar
el Salto Negro o el Salto de Honda. Es decir, esa interrupción de la navegabilidad en el río Magdalena ocurre justo antes de poder llegar al puerto de Honda, y el puerto de Honda, como puerto colonial tradicional, la puerta inicial de entrada a Bogotá. Más adelante la situación se replica cuando se conecta Bogotá con Girardot a través de ferrocarril. El puerto de Honda y el Salto de Honda queda antes de Girardot, de tal manera que es un elemento central estratégico de comunicación para Colombia y en particular para la capital en ese momento. Esa discusión entonces de un ferrocarril de tránsito, ya no un ferrocarril que conecta regiones productoras con el río, sino un ferrocarril que permite el cruce de mercancías de subida y de bajada en el río, es una de las discusiones más importantes del siglo XIX y en particular una discusión que empieza temprano en la década de los 70. ¿Y en qué va a terminar esa discusión? Cuando ya tengamos el sistema al que vamos a llevar más adelante en operación, va a conectar no solo las zonas productoras de café de Cundinamarca, en Biotá y en otras partes de Cundinamarca, sino la sabana en general con el río Magdalena y con los mercados internacionales, pero también la zona cafetera de Caldas a través del cable aéreo en conexión con Mariquita. Y más adelante, como vamos a ver hacia el final de la presentación, va a ser el nodo central de lo que es así, sería una red nacional ferroviaria en Colombia, con un desplazamiento de poder entre Honda, Cundinamarca, con La Dorada en Caldas. Ese puerto en La Dorada se va a convertir en un puerto mucho más importante para finales del siglo XIX, pero sobre todo para principios del siglo XX. Ese primer contrato para construir el ferrocarril se firmó en 1872, más o menos unos 5 o 6 años más tarde que el ferrocarril de Bolívar. Es una discusión, como ya les decía, temprana. Cuando uno mira el contrato de concesión que se firma con Nicolás Pereira Gamba, un colombiano, pues es el típico contrato de concesión del siglo XIX. Es decir, definía una ruta, en este caso la ruta entre Honda y el sitio del Conejo, que es donde más adelante se va a desarrollar el puerto de La Dorada. Exigía la construcción, en este caso, de un puente sobre el río en Honda. Son más o menos unos 33 kilómetros de distancia entre Honda y La Dorada. No es una línea férrea de gran magnitud, como puede ser el ferrocarril de Antioquia o el ferrocarril del Pacífico, o inclusive el ferrocarril que conecta Puerto Wilches con Bucaramanga. Se estipula, por supuesto, un tiempo de construcción, en este caso de 6 años. Si miramos entonces el promedio anual de construcción, pues resulta bastante bajo, alrededor de 5 kilómetros anuales. Eso puede ser, digamos, puesto en comparación a Paso de Tortuga en Estados Unidos. En esta misma época construían 2 millas diarias. Aquí estamos construyendo 4 millas al año. Claro, es zona tropical, tiene dificultades de acceso de materiales, de llevar ingenieros, mano de obra, pero en todo caso es un ritmo de crecimiento más bien lento. Para el siglo XIX los concesionarios tenían una subvención que eran unas garantías de rendimiento sobre el capital, lo que quiere decir que el Estado, el gobierno reconocía en este caso el 7% de rendimiento sobre la inversión hasta que el ferrocarril diera superávit como un mecanismo para traer eso que era tan difícil, que era capitales, y un negocio que va a ser muy importante en el siglo XIX alrededor de los ferrocarriles, una cesión de tierras baldías. Esto apuntala esa política importante de tierras baldías de la segunda mitad del siglo XIX, se convierte en un mecanismo no solamente de atraer inversionistas, sino en sí mismo un negocio inmobiliario. En el caso del ferrocarril de Antioquia, es un negocio grandísimo, controlado por muy pocas personas. Esto se va a repetir en el Cauca, se va a repetir en otras regiones del país. No siempre esas hectáreas prometidas terminaban siendo efectivamente entregadas, pero se convertía en un gancho importante para las concesiones. 25.000 hectáreas para una ruta de 33 kilómetros no deja de ser un incentivo muy atractivo y si se quiere, sujeto de discusión y discusión amplia como ocurrirá más adelante. Ese primer contrato que se firma en el 72 con Nicolás Pereira Gamba le va a pasar lo que le pasa a muchos contratos de ferrocarril desde el siglo XIX.
El señor Pereira no tenía el dinero para construir el ferrocarril y no logra conseguir el dinero en los mercados europeos. Luego uno se pregunta entonces, ¿para qué se mete en eso si no tenía ni la plata ni el cómo conseguirla? Y la respuesta en muchas ocasiones, y esta no es la excepción, es que el contrato en sí mismo es un buen negocio. ¿En qué sentido? Una vez se vuelve titular del contrato, lo que hacen Pereira Gamba y muchos otros inversionistas nacionales y extranjeros en el siglo XIX es negociar el contrato con otros que sí tengan el capital para construirla. Y en este caso, entre 1872 y 1879, el ferrocarril no avanza, Pereira Gamba no tiene el capital y finalmente cede el contrato a Frank Modica en 1879. Modica es un personaje que aparece varias veces en el siglo XIX alrededor de los ferrocarriles. En particular va a ser un personaje importante en el ferrocarril del Cauca, en el ferrocarril del Pacífico, por razones parecidas. Se vuelve un intermediario de contratos que logra hacerse a los contratos que otros no pueden desarrollar, pero en últimas él tampoco desarrolla las cláusulas que están allí, los compromisos del contrato. Él tenía otro contrato importante que era el Magdalena Railroad Company, que era un contrato que conectaba el Magdalena con zonas productoras de Bucaramanga, de los Santanderes. Este contrato tampoco llega a buen término y en 1881 hace la transferencia el traspaso del contrato a una figura, esa sí central en la construcción de ferrocarriles en Colombia, que es el cubano-americano Francisco Javier Cisneros. Cisneros seguramente lo han escuchado en múltiples ocasiones. Él, junto con inversionistas colombianos y extranjeros, fue un actor central en el ferrocarril de Antioquia. Es la figura principal de la construcción del ferrocarril de Antioquia, pero también participa en otros proyectos importantes del país. Termina siendo una gran empresa de movilización de capital alrededor de proyectos de infraestructura, inclusive construye el tranvía de Barranquilla, que se convierte para Barranquilla a finales del siglo XIX como en un símbolo de modernidad, en un país en el que pocas ciudades tienen tranvía para aquellos momentos. Fíjense entonces que esa conexión que es estratégica, que todos estaban de acuerdo había que superar, que es la dificultad de navegabilidad en el Salto de Honda, a pesar de que hay una decisión de política pública en 1871, 1872, cuando se firma el primer contrato, solo hasta 1881, es decir, casi una década más tarde, logra realmente comenzar su proceso de construcción. Y ese proceso de construcción avanza relativamente bien para principios de la década de los 80. Recordemos que aquí ya ha habido un cambio político en el país. El modelo liberal, en particular el modelo liberal radical, ya no está en el poder, es el modelo que estuvo en el poder desde finales de la década de los 50 hasta 1878, cuando se pierden las elecciones con el general Trujillo, y técnicamente comienza la regeneración un par de años más tarde con Rafael Núñez. Ese es un proceso que va a conducir a un modelo diferente, ya no federal, sino un modelo centralista, pero que tardará hasta 1886 con la Constitución, después de la Guerra Civil del 85, en realmente cambiar el modelo de los Estados Unidos de Colombia, el modelo federal en extremo descentralizado, a un modelo centralista con la Constitución del 86. En ese comienzo de la regeneración, muchas líneas férreas tienen un nuevo aire, digamos que logran un buen entronque con la política pública y logran marchar, por supuesto, como les decía hace un rato, eso va a tener unos golpes muy fuertes con la guerra del 85, con la guerra del 95 y con la guerra de los 1000 días, pero justo antes de la guerra del 85, no solamente ya habían conectado la línea férrea entre el río Gualí y Caracolí, sino que para 1884 más o menos 2/3 de la ruta ya estaban construidos y en operación, y estaban ya adelantando los trabajos para llegar a La María, que es básicamente también el mismo sitio del Conejo, que es la Dorada. Eso sí, parte del trazado era todavía provisional, pero era un trazado que tenía un servicio limitado alrededor de este trayecto. La ruta fue una ruta que no necesariamente fue bien recibida por los lugareños que estaban acostumbrados
a otras formas de funcionar y a otras formas de moverse, y sobre todo, en particular, a otros costos de movilización. Muchos comerciantes de Honda reclamaban que las tarifas en el ferrocarril inicialmente eran más altas de lo que pagaban por las rutas fluviales. Claro, ¿qué ventaja tenía la ruta férrea sobre la fluvial? La regularidad en el servicio en la medida en que no está limitada por los problemas que mencionábamos hace un rato. Sin embargo, la operación en sus inicios no fue fácil. Para 1886, que ya tenemos conectado Honda con lo que será La Dorada, vemos que es un ferrocarril que movilizó unos 6.400, casi 6.500 pasajeros en todo el año. La mayoría de ferrocarriles en Colombia no eran ferrocarriles de personas, no eran para el tránsito de pasajeros fundamentalmente, sino que eran ferrocarriles de carga. Aquí se evidencia para este año 72.000, casi 73.000 cargas de mercancía, y vemos en la situación financiera del ferrocarril un ferrocarril en déficit para el 86. Ingresos de 42.500 pesos oro, mientras que los gastos operacionales superaban en más de 20.000 pesos oro, llegando a los 63.800 casi los gastos, de tal manera que para Cisneros no resultaba fácil la operación de este ferrocarril, a diferencia del ferrocarril de Cauca y el ferrocarril de Antioquia, que eran ferrocarriles que daban superávit operacional. A este ferrocarril le costó mucho trabajo ese inicio de la operación, y el pago a los acreedores extranjeros resultaba cada vez más difícil. Y eso llevó a una operación financiera en 1888. En 1888 se crea en Londres una compañía que se llama The Dorada Railway Company Limited, que está radicada allí. Muchos ferrocarriles, muchas compañías ferroviarias en Colombia se radican en Europa, en particular en Londres, buscando la protección diplomática al ser compañías inglesas, aunque en muchos casos el capital no es extranjero, en muchos casos el capital es colombiano, pero las acciones se suscriben y se radican en Londres para esa protección diplomática que generaba estar radicadas allí. Los hermanos Ribón, en particular Tomás Ribón, son colombianos que viven en Europa y son grandes vehículos de capital extranjero hacia Colombia. Ellos tienen, digamos, los contactos y se mueven bastante bien en los mercados financieros en Colombia, se convierten en apalancadores y ellos mismos en muchas ocasiones en acreedores y en tenedores de los bonos colombianos en los mercados europeos. Para el 88, los hermanos Ribón eran los principales acreedores del ferrocarril de la Dorada y se convierten en los principales accionistas de la compañía, es decir, convierten deuda en capital accionario, de tal manera que de alguna forma lo que hacen es sanear la deuda a cambio del control accionario de la compañía, en medio de un momento, eso sí, difícil, en medio de un momento en que la operación no es la adecuada, hay problemas técnicos, hay problemas de servicio, no hay el suficiente material rodante en la ruta férrea para cubrir las necesidades, de tal manera que no logra reemplazar completamente el transporte fluvial, con todas las dificultades que ya mencionamos en este tramo del río Magdalena. En 1895, pues está la otra guerra civil que mencionábamos, y durante esta guerra civil el gobierno toma control de muchas rutas férreas en Colombia, y esta no es la excepción. El gobierno a partir de este momento toma control directo de la operación de la ruta, y en medio de la guerra civil del 95 y sobre todo de las dificultades fiscales y políticas que nos llevan de 1895 a 1899, es decir, a la guerra de los 1000 días, por supuesto, dinero para hacer mantenimiento en estas rutas férreas no había, y lo que hace es, digamos, empeorar el proceso de deterioro operacional de la ruta. Allí logramos finalmente una operación completa, ya no en trazados provisionales como ocurre en buena parte de estas 2 décadas entre La Dorada y Honda, con los 33 kilómetros definitivos de este tramo. Simultáneamente,
digamos, en el proceso que lleva todas estas dificultades de construcción y sobre todo de puesta en marcha de operación del ferrocarril de La Dorada, se había concluido ya el ferrocarril de Girardot, que conecta otro puerto sobre el río Magdalena con Bogotá. Bogotá intenta varios caminos para llegar al Magdalena. El ferrocarril de Girardot en Tolima, introducimos un nuevo actor territorial en esta discusión, se convierte en el puerto más importante para Bogotá, es decir, para el interior del país, para la conexión de mercancías que vienen del exterior a través del río Magdalena para llegar a Bogotá y, por supuesto, las mercancías de salida, la carga de retorno que se mueve a partir de este eje. Girardot tiene exactamente el mismo problema de Honda y es la conexión con el resto del río Magdalena, pero es un ferrocarril que, si bien tuvo muchas dificultades de corrupción y muchas dificultades en su construcción, es un ferrocarril estratégico para la economía del país. Y en ese orden de ideas, en 1899 se firma un contrato para realizar la extensión que conecte el ferrocarril de La Dorada con el ferrocarril de Girardot, de tal manera que se tenga una línea continua ferroviaria que conecte a La Dorada con Bogotá a través de estos dos tramos férreos. Por supuesto, firmado el contrato, empezada la guerra a los 1000 días, este contrato se suspende, no hay cómo llevarlo a cabo. Ese contrato, el primero, se había firmado con una empresa estadounidense que fue muy importante en América Latina, que se llamó Pearson & Son. Ellos tienen un papel fundamental en la explotación petrolera de América Latina. En México son tal vez el jugador principal antes del porfiriato en términos de explotación petrolera, y acá en Colombia también. Ellos alcanzan a tener, si bien no concluye de manera exitosa a comienzos del siglo XIX, una participación importante en el intento de explotar petróleo en la zona de Barranca Bermeja, sobre todo en la concesión, lo que se llamará la concesión Barco, para entrar con capital estadounidense a Colombia. Aquí no funciona bien, Pearson finalmente no logra concretar esos contratos de explotación petrolera, pero sin lugar a dudas es un jugador importante del capital estadounidense en América Latina, y en ese sentido ellos intentan poner un pie en términos de capital y de inversión extranjera con la construcción de esta extensión entre Girardot y el puerto de Honda, un contrato de concesión que va a tener condiciones muy similares a las que veíamos hace un rato, un término de la concesión por 50 años, una explotación conjunta con el país por otros 50 años, una subvención de 9.000 pesos oro por kilómetro construido que pagaba el gobierno, y lo de siempre, cesión de tierras, exenciones tributarias. Por las dificultades que mencionaba hace un momento y las dificultades mismas derivadas de ese inicio del siglo XIX, el contrato con Pearson, a pesar de que se firma, no se logra concretar, y en 1905, ya durante el quinquenio de Reyes, se firma un nuevo contrato con una nueva empresa que se llama The Dorada Railway Extension Company, que comienza la construcción en 1907 con una extensión también a Mariquita. Es decir, si uno mira en el mapa, como vamos a ver en un momento, si uno logra desviar el flujo de comercio de Honda hacia Mariquita, pues tiene un nuevo eje que conecta al Tolima con Caldas y con el resto del mundo. Aquí vemos entonces de qué estamos hablando. Estamos hablando para 1908 de un tramo férreo ya mucho más importante, mucho más grande de lo que se había pensado originalmente. Conecta a La Dorada en el río Magdalena al norte, como vemos allí en el mapa, con Buenos Aires, con Guarinocito. De allí llegamos a Caracolí. Caracolí es muy cerca de un municipio que ha sido muy importante, que es Guarinó, pasando el río Guarinó. De allí, digamos, a muy pocos kilómetros está Honda, y comienza la extensión que va hacia Mariquita, y de Mariquita a Guayabal, a Armero, y a Ambalema, y más adelante a Girardot. De tal manera que ya vemos allí como un tramo inicial muy corto, que es el que vemos en el mapa entre La Dorada y Honda, comienza a tener una dimensión diferente para finales de esta década, para 1908. Ya tiene no 33 kilómetros, sino 111 kilómetros en operación.
Allí digamos, con este nuevo flujo de mercancía mejoran las finanzas de la compañía y logra mejorarse la operación. En parte eso va a ser un problema permanente, pero comparado con finales del siglo XIX la operación es mejor. Y en el 15, unos pocos años más tarde, ya se conecta directamente La Dorada con Mariquita, y el ramal de Honda prácticamente deja de utilizarse porque no resulta atractivo, no hay ninguna ventaja comercial en parar en Honda, que no tiene conexión ferroviaria con Bogotá, en lugar de parar en Girardot, que sí tiene conexión ferroviaria con Bogotá. Eso va a generar una discusión política muy fuerte entre los políticos de Honda, que había sido el puerto colonial por excelencia y el centro de desarrollo, contra los políticos caldenses y tolimenses que, por supuesto, habían desplazado todo este flujo de comercio. En algunos momentos logran algunos beneficios de reactivar el ramal, pero eso finalmente no logra mantenerse en el tiempo por un criterio básicamente de eficiencia en el transporte de las mercancías. Si miramos este periodo, a diferencia de lo que veíamos para el siglo XIX, es un periodo que, salvo en 1907, los ingresos operacionales siempre están por encima de los gastos, es decir, es una compañía que genera superávit operacional, que funciona bien, sobre todo a comienzos de la década del 20, tiene un buen músculo para enfrentar los retos, los desafíos de ese despegue cafetero de la década de los 20, pero también se va a combinar, por supuesto, con un país que tiene unos movimientos sociales en marcha muy, muy importantes desde la década del 10, que van a funcionar en la República Conservadora con dificultades, pero van a ser muy activos y que van a tener, digamos, una consolidación importante durante la República Liberal y en especial en el gobierno de Alfonso López Pumarejo en el 34. Esta ruta va a estar articulada de manera importante, sobre todo en la región de Mariquita, con esas organizaciones sociales sindicales que se conforman en el país, y en particular estas décadas de 1920, estas huelgas, perdón, de la década de 1920 van a ser muy importantes en la medida en que esta ya es una vía de comunicación estratégica del café que se mueve a lo largo de la ruta hacia los mercados internacionales. En la década del 10, lo que vemos en todas estas huelgas es una represión gubernamental y rápidamente se traen esquiroles para evitar que la huelga, digamos, prospere. Pero uno de los elementos más interesantes y que no se va a repetir necesariamente en las demás rutas férreas de Colombia es que en últimas este es un sindicato de trabajadores cualificados. Lo mismo que los sindicatos de los ferrocarriles y el puerto de Cartagena, estos van a ser un tipo de sindicato que aglutina trabajadores calificados, que son los trabajadores de los ferrocarriles. Y eso va a tener una diferencia importante frente, por ejemplo, a ligas campesinas y otro tipo de organizaciones sociales de la época. Y también lo que vemos para este mismo periodo es una cartelización entre los dueños de la compañía y algunas empresas fluviales de Caldas y de Antioquia para lo que hacen todos los carteles, para monopolizar el comercio. Eso genera una reacción muy fuerte, en particular, de nuevo, de los políticos de Honda. Y si bien el gobierno logra desarticular de alguna manera o mejor regular esos carteles con las compañías fluviales, esto golpea la operación y encarece el servicio. Para la década de los 20, el tramo de Honda La Dorada tiene problemas serios de soporte administrativo. Hay robos de mercancías, no se responde de manera oportuna a los reclamos. El material rodante de manera inicial no responde a las necesidades de mayor flujo de mercancía derivado del auge cafetero. Y un tema que va a ser muy importante para este ferrocarril es el combustible para operarlo. Si miramos en la siguiente foto, miramos el vagón que antecede a la locomotora. Esta es la locomotora 19, que es una foto tomada saliendo de La Dorada en 1923. Vemos que la carga de combustible no es carbón, es leña. Algunos ferrocarriles en Colombia operaron con leña, no con carbón. La razón era la dificultad para acceder a carbón en ciertas partes del país,
y se suple entonces con leña. ¿Cuál es el problema de la leña como material combustible para estos ferrocarriles a vapor? El primero es que es menos eficiente que el carbón, es un material que requiere de muchísimo más material para hacer la combustión y para poder operar de manera equivalente a un ferrocarril movido por carbón. Pero lo segundo, lo más importante, es que genera una depredación importante sobre los recursos forestales de la zona. En la medida en que requiere tanta leña para operar, lo que termina es desforestando todo el área de influencia de la ruta férrea, y llega un momento en que no es soportable porque no hay material, no hay cómo hacerlo. Mientras los ferrocarriles fueran de estas características, y lo fueron así durante parte de la década de los 20, en este tramo, pues la dificultad de consecución de combustible estaba allí presente, y por supuesto los efectos sobre la zona y el medio ambiente en la zona fueron notables. Sin embargo, no con la distancia, no con el margen operacional que veíamos en la década de los 20, en la década de los 10, perdón, en la década del 20 sigue habiendo superávit operacional, con un margen más pequeño, pero sigue siendo una empresa que en todo caso es rentable, como podemos ver aquí en esta gráfica. Por supuesto, la década de los 30 nos da la bienvenida con la gran crisis internacional. Es una crisis que golpea no solo a Colombia y no solo a los ferrocarriles colombianos, que la mayoría dan pérdida en esta década, sino en términos generales en todo el país. El comportamiento económico de estos ferrocarriles durante la década de los 30 no es bueno, es más bien malo en la mayor parte de las rutas, y en particular para esta ruta la discusión sobre nacionalizarlo o no, sigue siendo una empresa inglesa. Es una discusión que empieza hacia mediados de la década de los 40, 1945. Por supuesto que tenemos en la mitad de esta discusión la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que si bien la situación ya era previsible desde la década de los 30, entre 1939 y 1945, pues no hay lugar alguno a esta discusión debido a la situación mundial. Sin embargo, ese fue un proceso de negociación lento, no es un proceso fácil de negociación, no es la única ruta férrea que estaba en manos del capital privado, y en este caso de capital extranjero, que entra en esos procesos de negociación, pero esta finalmente es la última de las empresas de capital privado con capital extranjero que se nacionaliza en 1955, justo unos 3 años más tarde que el ferrocarril de Cúcuta, que también era una empresa privada, pero siempre fue de capital colombiano. Esa negociación fue una negociación que implicó un pago de $1 millón en dólares más 4 millones de pesos del momento al capital nacional, que también era accionista, aunque la mayor parte era capital inglés. Sin duda un buen negocio para los dueños de la compañía, que lograron salir de un activo con muchas dificultades en momentos en que probablemente no hubieran obtenido de manos del capital privado un mejor precio para ese momento. ¿Por qué el gobierno lo compra y por qué lo compra a pesar de que no resulta aparentemente un buen negocio desde lo financiero, desde lo netamente comercial? Porque la ruta sigue teniendo para la década de los 50 un valor estratégico para Colombia. Es la conexión con Antioquia. Más adelante vamos a ver en otro mapa esa conexión, cómo ocurre con el ferrocarril de Antioquia. Es una conexión fundamental con la ruta férrea, la Tropical Oil Company de la Troco, que es la que lleva el petróleo de Barrancabermeja al río Magdalena, la conexión con Manizales, que lo vamos a ver en un momento a través del cable aéreo, y la conexión que ya existía con Ambalema y Girardot, y con Girardot la conexión con Bogotá. Es un nodo central. El río en este espacio geográfico sigue teniendo el valor estratégico país que tuvo durante toda su historia republicana y colonial. De tal manera que esas preguntas siguen siendo válidas para la década de los 50, y una de las formas como se consolida este núcleo de comunicación, este nodo de comunicación, es a través de los cables aéreos. Me voy a devolver un poco en el tiempo. Sé que estamos en el 55, pero es necesario devolvernos a comienzos del siglo para entender qué está pasando con Caldas. Hasta este momento,
Caldas ha sido un actor protagónico en la medida en que La Dorada es del departamento de Caldas, es, digamos, uno de los sitios más importantes del departamento, pero lo que tenemos para el siglo XX, para comienzos del siglo XX, es un incremento significativo de la producción cafetera en este triángulo de producción del viejo Caldas, que es tan importante, del sur de Antioquia. La dificultad de esta producción cafetera, que tiene todas las condiciones para ser eficiente, una estructura de propiedad diferente a la que había en el oriente del país, unas zonas de suelo volcánico en ladera de cordillera propicias para el cultivo del café, capital necesario proveniente de otras actividades económicas para lanzar este negocio, las conexiones con los mercados financieros y con los mercados internacionales, pero la dificultad central es una dificultad geográfica. ¿Cómo sacar el café de allí? Por supuesto están los caminos tradicionales como el camino del Herveo. Eso implica movilizar el café en recuas de mulas o de bueyes con las dificultades que ello implica. Está, por supuesto, un proyecto significativo que es la conexión férrea con el ferrocarril del Pacífico, el ferrocarril de Caldas con el ferrocarril del Pacífico y en últimas con el puerto de Buenaventura. Esto va a ser fundamental cuando en 1914 se inaugura el Canal de Panamá porque permite el acceso a cualquiera de los puertos, bien sea los puertos en el Pacífico o los puertos en la costa este de los Estados Unidos. Pero sin duda movilizar esas toneladas de carga a través de recuas de bueyes y de mulas pues resulta poco práctico para el volumen que estamos hablando, y por eso en 1910 se propuso, entre muchas otras propuestas que hubo en esta misma época, muchas otras también en la zona de Calda y en otras zonas del país, la construcción de cables aéreos. En particular, un cable que reemplazara el camino del Herveo conectando a Manizales con Mariquita para reemplazar las recuas de bueyes, que era lo que se movía fundamentalmente a través de este camino. El gran problema es que no había estudios topográficos, no se sabía cómo bajar la cordillera para conectar con Mariquita. En 1912 se contrata a un alemán, a Teodoro Salisberg, para realizar ese estudio topográfico. Es un estudio que se concluye relativamente rápido y permite en 1913 el traspaso de los primeros contratos a una compañía también inglesa que se llama The Dorada Railway Extension Roadway Limited, que es una compañía que en su capital accionario es bien interesante. Tiene 4 grandes socios ingleses, un socio francés y un espacio importante en el capital accionario para capitalistas, para inversionistas locales de Manizales, de tal manera que logra atraer el capital extranjero que se necesita, pero con una presencia importante del capital local caldense en este proyecto. La construcción, esa sí no es fácil, la construcción dura de 1913 a 1921, son 71, casi 72 kilómetros de distancia entre Manizales y Mariquita. Eso suena poco hasta que uno conoce la cordillera allí, que significa bajar de Manizales a Mariquita por este lado de la cordillera. Pero como vemos en este mapa, resulta fundamental. Cuando uno logra conectar a través del cable aéreo Manizales con Mariquita, es la conexión, no solo con el tramo de La Dorada que ya hemos discutido, sino con el tramo de Girardot y todo lo que ello implica. Para ese momento ya sabemos, el ferrocarril tiene 111 kilómetros y están operando en las condiciones que ya habíamos mencionado. Cuando miramos el cable aéreo, la gráfica de encima de la diapositiva es la altimetría del cable. Es un cable para carga y exclusivamente diseñado para carga. Hay unas pocas fotos de dueños del cable y de sus familias que en ocasiones lo usaron de paseo, pero era excepcional. Esto no es para personas, es para carga. Arrancamos en Manizales a 2.060 metros sobre el nivel del mar y llegamos casi a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es una subida para nada despreciable en la cordillera, y allí comenzamos un descenso también importante hasta los 60 metros sobre el nivel del mar, que es Mariquita, en esta zona del país. La gráfica del lado es el trazado visto desde arriba sobre la cordillera, de tal manera que es la altimetría y cómo recorre el cable desde Manizales hasta Mariquita.
una obra sin duda de la mayor dificultad, una obra sin duda de los mayores desafíos técnicos para lograr un cable en operación completa entre Manizales para subir, remontar la cordillera y bajar a Mariquita. Pero es un cable que mientras no tenga alternativas más eficientes, es una solución de corto plazo sin lugar a dudas, funciona bastante bien. De nuevo, cuando miramos los resultados operacionales del cable, por lo menos para parte de la década de los 20, para la primera mitad de la década de los 20, es un cable que funciona de manera superavitaria en lo financiero. ¿Por qué? Es un cable que opera vagonetas con capacidad de 10 toneladas cada hora en cada sentido. Las vagonetas podían cargar hasta 20 toneladas, pero siempre tenían un estándar de 10 toneladas y solo en momentos de exceso de producción y de café en Manizales se subía el uso de la capacidad de las vagonetas. Bajar de Manizales a Mariquita en esas vagonetas en el cable tardaba más o menos unas 10 horas. Ahora bien, una recua de bueyes tarda 10 días en el mismo trayecto, de tal manera que si bien 10 horas nos puede parecer hoy una eternidad para este trayecto, para 70 kilómetros, sin lugar a dudas es una transformación fundamental en las velocidades de transporte porque pasamos de 10 días a 10 horas. La capacidad del sistema es de unas 100 toneladas diarias y si fuéramos a mover eso en bueyes, el cálculo que se hacía en la época es que se requerirían más o menos 17.300 bueyes para poder movilizar la misma carga diariamente, lo cual era absolutamente imposible desde todo punto de vista, de tal manera que la solución del cable aéreo es una solución inteligente, es una solución de corto plazo, pero de gran impacto para este momento, porque logra esa conexión tan importante de Caldas y de la producción cafetera con el río Magdalena. Por supuesto, es una solución que resulta obsoleta para finales de la década del 20, cuando se completa la construcción del ferrocarril de Caldas, ferrocarril que conecta con el ferrocarril del Pacífico, que como vamos a ver próximamente en el mapa, llega al puerto de Buenaventura con las conexiones que ya habíamos mencionado, y eso tiene un impacto importante, porque desvía buena parte, si no la gran mayoría de la producción cafetera de esta zona del país y del sur de Antioquia, de los puertos tradicionales del Caribe al puerto de Buenaventura. Los puertos tradicionales del Caribe son puertos con dificultades. La bahía de Cartagena es la mejor bahía como puerto, es una bahía de aguas más profundas, pero la conexión con el río Magdalena es una conexión difícil, es una conexión que se hace con el canal del dique, y el canal del dique ya desde la colonia presenta seriosísimos problemas de conectividad con el río Magdalena por sedimentación. Hoy todavía es un reto el canal del dique. Santa Marta es un puerto también interesante, es un puerto de características no tan buenas como la bahía de Cartagena, pero con características, digamos, apropiadas para operarlo, pero toda la región circundante de Santa Marta es una región cenagosa y eso dificulta la conexión terrestre con el río Magdalena. Por supuesto, no hay conexión directa con el río Magdalena en la medida en que el río Magdalena desemboca en Barranquilla. Barranquilla, como mencionábamos hace un rato, termina consolidándose como puerto, pero Barranquilla es un puerto sobre el río Magdalena, que requiere durante parte de su operación dragado primero la construcción y puesta en marcha de las bocas de ceniza con dragas, y segundo una operación de mantenimiento constante respecto a la sedimentación, que también hoy en nuestros días es un problema central. El puerto de Buenaventura es un puerto de mejores características técnicas que cualquiera de los tres anteriores, permite el fondeo de barcos de mayor calado y eso va a desviar el tradicional eje sobre el río Magdalena para comunicar con el Atlántico, con el Caribe y con el Atlántico, para desviar buena parte del comercio hacia Buenaventura. ¿Cuál es el factor clave allí? No solo los ferrocarriles, sino, como mencionamos hace un momento, haber tenido ya en operación desde 1914 el Canal de Panamá. Con el Canal de Panamá cambia completamente el panorama de comercio y en ese sentido se consolida Buenaventura como ese puerto por excelencia de salida de buena parte del café. Cuando miramos el movimiento de carga, a pesar de que el cable ya para el 27 no era competitivo,
es un cable que se sigue utilizando. Si bien aquí tenemos que tener, digamos, presente que el número de toneladas sigue siendo importante, más o menos constante a lo largo de toda su existencia hasta mediados de la década de los 50, de que nos volvemos a encontrar con el 55, la proporción de esas mismas toneladas respecto al volumen total de toneladas del país es cada vez menor. Pero es un cable aéreo que en todo caso sigue movilizando su capacidad instalada, cada vez de manera marginal respecto al total, no respecto a la capacidad instalada del cable aéreo. Eso sí, cuando miramos la operación del cable, y aquí lo quise traer en números simplemente para ver cómo está, la década del 40 es una década terrible para la operación del cable, salvo un par de años a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el 45 y el 44. En los demás años las pérdidas están allí, pero en los últimos 2 años de esta tabla, pues las pérdidas ya toman un ritmo cada vez más importante. Mueve carga, pero cada vez mueve menos carga respecto al total que se mueve desde Caldas, y no solo esto, sino que cada vez la operación es más onerosa para la compañía. Con esta competencia, con la construcción de carreteras que se da en la década de los 50 en todo el país, pues el cable resulta obsoleto ya para finales de los 50, y en 1959 se ordena la liquidación de la compañía. El cable deja de operar definitivamente en 1961. Los trabajadores se mantienen como parte de la compañía hasta el 67, y el desmonte físico del cable ocurre hasta principios de la década de los 70, en 1971. Cuando miramos esto y entendemos qué está pasando con los ferrocarriles, tenemos que entender que para la década de los 60 el gobierno comienza un proceso de consolidación de la operación de las rutas en todo el país. Se crean los ferrocarriles nacionales en la década de los 50, se divide la operación de los ferrocarriles por rutas. Esas antiguas rutas regionales se integran en divisiones. En particular, para la que nos interesa el día de hoy, se integra lo que se conoció como los ferrocarriles de Girardot, Tolima, Huila, que era el antiguo ferrocarril de Girardot, el norte sección segunda, que es el antiguo ferrocarril de Puerto Wilches, y la sección sur, que es el ferrocarril que iba más abajo, el ferrocarril del nordeste aquí en la Sabana de Bogotá, el ferrocarril de La Dorada, Ambalema, Ibagué, y el ferrocarril de Cundinamarca. Esa división se llamó División Centrales y ya tiene la nada despreciable suma de 1.242 kilómetros en operación. Y la idea en ese momento del país, de principios de la década de los 50, era que la ruta de La Dorada, que en ese momento llegaba hasta La Dorada, pudiera llegar hasta algún punto del Caribe. ¿Por qué, se puede preguntar uno, un ferrocarril de alguna manera paralelo a todo el río que conectara con algún puerto del Caribe? Pues es la misma pregunta que se resuelve primero con el ferrocarril del Atlántico, pero también con las carreteras. Hoy recorremos las carreteras al lado del río, recorremos toda la Ruta del Sol o cualquiera de las carreteras que están allí, y es que si bien el río, cuando lo vemos, es un río majestuoso, es un río que sigue teniendo serias dificultades de navegabilidad a lo largo de toda su operación, a pesar de que se intenta la navegación a través de barcazas, la navegación comercial, me refiero, a través de barcazas, pues no resulta tan eficiente como otros métodos de transporte en términos del costo por tonelada transportada, y por eso el ferrocarril del Atlántico se convierte en un gran proyecto de país. Aquí tenemos a la misión del Banco Interamericano, del BIRF, tenemos la misión Kerry en estos mismos años que están todos pensando alrededor de cómo fomentar esa conexión del interior con el Caribe, y ese es el gran proyecto del ferrocarril del Atlántico. En 1958 esta ruta llega a la conexión con el ferrocarril de Antioquia. El ferrocarril de Antioquia primero llegaba hasta Puerto Berrío, otro puerto fundamental, importantísimo sobre el río Magdalena. Tal vez el hotel más lujoso de Colombia en el siglo XIX estaba ubicado allí en Puerto Berrío. Más adelante se lleva a la estación, la de Puerto Berrío sigue operando, pero se traslada un poco más hacia el norte para una zona del río que ofrece una mejor posibilidad de carga y descargue en una estación que se llama La Grecia.
Cuando yo conecto La Dorada con Puerto Berrío, pues le añado 132 kilómetros adicionales, y en 1951 se lleva hasta Fundación, ya en los departamentos del norte de Colombia. Esta es una propaganda de la década de los 50 de los ferrocarriles nacionales. Es una propaganda que cuando me la encontré revisando prensa me pareció fenomenal. Me pareció fenomenal por varias razones. Primero, el carácter de los trenes sigue siendo de carga. Su carga a todo tren. El progreso económico del país marcha seguro por ferrocarriles nacionales. Y cuando miramos el dibujo, la imagen que hay allí, pues vemos Medellín, Puerto Berrío, La Dorada como un nodo en el río Magdalena, la conexión por 2 vías, por el ferrocarril de Cundinamarca o por el ferrocarril de Girardot con Bogotá, de allí hacia Boyacá, en el ferrocarril que todavía funciona en parte como tren turístico y en parte como tren de carga con el cemento de Paz del Río, y la conexión de Barbosa con Santanderes, pero por otro lado bajo con conexión férrea hasta Ibagué y hasta Neiva. De tal manera que vemos un panorama distinto de interconectividad en la década de los 50, cada uno además con una imagen país que merecería otro análisis alrededor del Obrero hacia Belencito, el Cachaco de Paraguas y Gabardina en Bogotá, el habitante de la costa con las maracas, el habitante andino con su guitarra. En fin, hay una construcción allí bien interesante, pero todo alrededor de la carga como eje articulador, La Dorada, el ferrocarril y todo esto. Pero cuando miramos el panorama más amplio, para principios de la década de los 60, tenemos un país férreo completamente diferente al que uno tiene en la cabeza. Esos 3.000 y tantos kilómetros que estaban en operación para la década del 60, ya para ese momento constituían realmente un sistema ferroviario nacional. El ferrocarril del Atlántico llegaba ya hasta Santa Marta en la década de los 60, y esta fundación en el Magdalena que le mencionábamos, está Ciénaga y está Santa Marta. Barranquilla y Cartagena tenían conexión por carreteras con este ferrocarril. Seguimos hacia el sur hasta Chiriguaná. Cuando pensamos en Chiriguaná y toda esta zona, finalmente estamos pensando en el carbón del siglo XX. Bajamos hasta La Gamarra en Santander, llegamos a Puerto Wilches. En Puerto Wilches tenemos conexión con Bucaramanga a través de ferrocarril. De allí continuamos bajando y llegamos a Barranca Bermeja. Aquí está la conexión de lo que antes era la Troco, ya para la década de los 60 Ecopetrol. Llegamos a Puerto Berrío. Cuando llegamos a Puerto Berrío tenemos 2 posibilidades. Una, el ferrocarril de Antioquia que conecta a Medellín. Ese ferrocarril conecta con otro ferrocarril que nos lleva hasta La Pintada. En La Pintada conectamos con el ferrocarril del Pacífico que va desde La Pintada hasta Cartago, pasando por Zarzal hasta Palmira y Cali. En Cali tenemos 3 posibilidades técnicamente. La más importante, Buenaventura, el puerto fluvial, pero también hay un ramal hasta Popayán. Recordemos Popayán con su importancia como centro político colombiano durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Tenemos otro ramal muy pequeño que va de Timba a Santander de Quilichao para mover también producción agrícola, pero de Cali tenemos un segundo ramal que me conecta con Palmira, de allí otra vez a Zarzal, y de Zarzal tenemos varias alternativas allí. Tenemos la alternativa que me conecta con Armenia, Ibagué y con el Espinal y con Girardot y todo lo que ya hemos discutido, o desde Cartago el ferrocarril de Caldas hasta Manizales, y de allí las conexiones que hemos mencionado. Y en el centro de toda esta red férrea, que va hasta una ruta, el ferrocarril del norte está Sogamoso, el otro está Barbosa, en el centro de todo esto está La Dorada, este departamento de Caldas, como ese gran nodo de conexión entre lo que fueron esas diversas redes, y realmente si uno lo piensa termina siendo efectivamente un ferrocarril transoceánico en la medida en que uno podría conectar Buenaventura con Santa Marta para la década de los 60. ¿Cuál fue la importancia en cierto momento de este ferrocarril? El ferrocarril del Atlántico movilizó cerca del 24% del total de toneladas de kilómetros para mediados de la década de todos los ferrocarriles nacionales. Su gran debilidad fue una decisión política y fue conectar con Santa Marta.
Santa Marta como puerto no es un puerto de las mismas condiciones y las mismas características de Barranquilla o incluso de Cartagena. El ferrocarril hubiera sido mucho más exitoso si conecta con Cartagena, pero sobre todo si conectaba con Barranquilla. La competencia con camiones es importante. El precio del combustible para la década de los 60 es muy barato y hay un esfuerzo país muy, muy grande por construir carreteras. Entonces, terminan compitiendo lado a lado ferrocarril y carreteras y no resulta en una competencia fácil para la época. La operación de los ferrocarriles no resulta fácil. Los sindicatos de los ferrocarriles eran sindicatos muy poderosos que cuando paraban el país. Y lo que vemos es un declive del ferrocarril del Atlántico en la década del 70 y principios de los 80. Allí en el gobierno Barcos se toma la decisión de desmontar los pocos ferrocarriles que todavía están en operación, ya muy pocos para este momento. Y en 1989, justo antes del gobierno de Gaviria, se toma la decisión de liquidar los ferrocarriles nacionales y se crea Ferrovías. Ferrovías opera con mucha dificultad en la década de los 90, la ruta férrea, la red del Atlántico son 1.494 kilómetros, se entrega a Fainoco a finales de la década de 1999 con una concesión de 30 años. Hoy la operación es extremadamente limitada, salvo el tramo que va de Chiriguaná hacia Santa Marta, que es básicamente los trenes carboníferos de la Drummond. Es muy poca la carga que se moviliza hoy desde La Dorada hacia el norte. Se mueve carga, pero es muy limitada. Y ese es el estado hoy de esta ruta. El gran eje sigue siendo el río Magdalena, pero es un eje que ha vivido todos estos momentos, todas estas dificultades. Y ese es el cuento que les traía para el día de hoy en la Cátedra Nacional. Entonces, no sé, Fabio, ¿cómo seguimos en este espacio de preguntas, tal vez? Pues una maravilla, doctor Santiago. Nos cae muy bien esta presentación y tu conocimiento por lo específico y concreto en el caso de las comunicaciones. Sorprendente cómo el país va cambiando, cómo va teniendo esa lectura influenciada, como tú explicas, por la parte económica, pero influenciada también por los temas políticos y de gestión. Yo estaba interesado en preguntarte una cosa y es la relación, tú lo mencionabas con el tema de la madera en el caso del ferrocarriles, pero también te quería preguntar, los metales con los que se hacen y las carreteras, ¿siempre fueron de qué países? Y no hubo en Colombia todavía producción metalmecánica como para apoyar eso. ¿Siempre dependimos? Esa es una pregunta fundamental para entender el desarrollo ferroviario. Colombia, a diferencia de otros países, no genera procesos de eslabonamiento hacia atrás. Es decir, no logra generar procesos de fortalecimiento y creación de industria pesada que alimenten, por ejemplo, lo que tú mencionas, los metales necesarios para esto. La sola construcción de ferrocarriles por sí misma, acero. Todo el tendido de rieles es de acero, todos estos rieles eran importados. Eso va de la mano con decisiones como la del cable, eficientes en el corto plazo, pero completamente ineficientes en el largo plazo, y es el ancho de trocha. Cuando hablamos del ancho de trocha, no solo es la discusión tradicional de trocha angosta, trocha ancha, es decir, la diferencia entre la trocha de 90 centímetros de una yarda frente a la estándar europea que era de 1,20. Inclusive había trochas de 1,40, sino que detrás de ello hay dos cosas fundamentales. La primera que tú mencionas, los rieles son distintos. Un ferrocarril de trocha angosta es un ferrocarril liviano y es un ferrocarril que resulta más barato de construir, que requiere menos esfuerzo en medio de las dificultades geográficas de Colombia, pero es un ferrocarril que soporta menos carga. Y es un ferrocarril que en el largo plazo no resulta eficiente para el transporte de mercancías en ningún país. Colombia es uno de los pocos países que aún mantiene la trocha angosta. Uno ve en las noticias con frecuencia en el ferrocarril del Pacífico, sobre todo, que cada gobierno le inaugura un par de veces
desde 1870 suele reinaugurarse varias veces como el futuro de Colombia, pero en ninguna parte del mundo se fabrican locomotoras nuevas de trocha angosta. De tal manera que todas esas locomotoras, las que se ven aquí en la sabana de Bogotá, con el Turistren o inclusive con la carga cementera que se mueve desde Paz del Río hacia Bogotá, son de ferrocarriles refaccionados, son ferrocarriles antiguos que tratan de mantenerse en operación. Ya estos no de vapor, por supuesto, sino diésel, pero todavía ya muy obsoletos. El ferrocarril del Atlántico, la red del Atlántico hoy en día, sí funciona con trocha ancha, pero con una capacidad de carga muy limitada entre La Dorada y Chiriguaná, y lo que mueve básicamente es el carbón de Chiriguaná hacia el norte. Pero es uno de los efectos más importantes de esas decisiones del siglo XIX, y es no generar eslabonamientos hacia atrás. Recordemos que también hay muy pocas siderúrgicas en Colombia para aquella época. Está lo que sería Simesa en Medellín, Paz del Norte, la del Cauca, pero digamos Simesa no era una siderúrgica en Medellín de extracción de mineral para transformación, sino que básicamente era para reciclar metales. Entonces eso nos pone en otra liga completamente distinta. Claro. Tenía otra pregunta, doctor Santiago. En el caso del cable aéreo de Manizales, no nombraste a Lindsay. Nosotros llamamos a la avenida Lindsay, y él finalmente fue el que construyó, ¿o no? Era el protagonista, el tipo más importante de todo ese proyecto, y se queda allá. Y se queda y hace familia en Manizales y se convierte en un personaje muy, muy querido en Manizales. No lo hice en aras del tiempo, de hecho ya me iba comiendo esa historia del cable es una historia preciosa, de historia empresarial, porque no solo es ese cable que mencionábamos acá solamente lo puso en clave Mariquita Manizales, sino que hay otros cables menos discutidos en la literatura a otras zonas de productoras de café en los alrededores de Manizales. Y se convierte, como les decía hace un rato, en una solución de corto plazo potentísima, poderosa. Y Lindsay, sin lugar a dudas, el personaje central allí con su familia. Hay unas fotos preciosas de él ya vuelto a Manizalita. Inaugura el cable con la hija, ¿no? Sí, hay unas fotos preciosas. Pues doctor Santiago, muchas gracias, excelente tu presentación. No sé de los compañeros asistentes qué pregunta tengan. Yo veo por aquí en el chat, preguntan, pero tú lo explicaste ya muy bien por qué el gobierno decidió quitar el cable. Esa pregunta es la pregunta, pero para resumirle a María Camila que nos hace la pregunta, es una decisión política y es una decisión de competencia de carreteras frente a ferrocarriles y una decisión de dificultad con los sindicatos, algo parecido a lo que fue Telecom en los 90, 80s y 90s, hay todo eso, pero también es una decisión de obsolescencia. Va a ser una historia larguísima, cortísima. Ok, doctor Julián, muchas gracias. Santiago, muchas gracias. Yo quedaría con el doctor Julián. De aquí en adelante, pues miraremos ya en la parte interna de cómo se van a hacer unas entregas que los estudiantes deben hacer. A ti, muchas gracias por excelente programa. Poder contar contigo como Pacto de País por el Río Magdalena y poder contar con tu universidad, pues ha sido para nosotros muy importante. Te agradecemos y esperamos que podamos seguir en contacto. Claro que sí, Fabio. Muchas gracias a ti por esta invitación tan espectacular. Para mí hablar del río siempre es un placer. Yo visito con mucha frecuencia, tú lo sabes, de nuestras conversaciones, toda esta zona justamente del Magdalena Medio, una zona hermosísima, pero una zona que requiere de un pacto país por el Río Grande de la Magdalena. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo muchas gracias a todos los presentes por haber estado acá escuchándome todos estos cuentos y toda esta lore, y quedo por supuesto a disposición de todos ustedes para seguir conversando. Doctor Santiago, muchas gracias. Le habla Karen, la que se comunicó con usted en todo este proceso. Agradecemos mucho estar aquí hoy. Esperamos contar con usted por el resto de las siguientes sesiones. Estamos muy contentos y muchas gracias por estar aquí y participar. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un feliz día. Entonces los dejo ya con su trabajo. Gracias, muchas gracias. Excelente. Luego, adiós. Gracias.